Muy buenos días, hermanos. Estamos nuevamente aquí en esta mañana del jueves 9 de julio para estudiar un poco más de la palabra de Dios, para poder pasar un día agradable después de estudiar la palabra de Dios. Que nos gloriemos siempre en su presencia. Por eso lo hacemos temprano en la mañana, para poder ponernos en sus brazos antes de comenzar las labores diarias, para poder pasar este día haciendo todo para la honra y la gloria de Dios. Porque nosotros, como hijos de Dios, como cristianos que decimos ser, todo lo que hacemos durante el día debe ser para la honra y la gloria de Dios. Ayer en el culto de oración que tuvimos decíamos que la obediencia a Dios debe ser por amor. Todo lo que hagamos nosotros, la obediencia que Dios quiere y que Dios desea de su pueblo, es una obediencia que no es esperando algo a cambio. Nosotros debemos obedecer a Dios porque lo amamos, y porque lo amamos le obedecemos sin esperar nada a cambio. Y esa es una razón muy importante por la cual obedecer a Dios. Vamos a leer en los lugares celestiales, el matinal en los lugares celestiales, para el 9 de julio, titulado Salvaguardando las facultades morales. Salvaguardando las facultades morales, 9 de julio, en los lugares celestiales. Dice así la palabra de Dios. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Primera de Pedro 2:11. Existe hoy una alarmante trivialidad en la conversación que muestra un bajo estado de pensamientos y de moralidad. La verdadera dignidad de carácter es muy rara. La verdadera modestia y reserva se ven raramente. Hay unos pocos que son puros y no contaminados. Dios contempla con desagrado estas cosas. Los pensamientos contaminados, albergados, llegan a ser hábito y el tema queda desfigurado y contaminado. Y el alma queda desfigurada y contaminada, Una vez cometida una mala acción, queda una mancha que no la puede quitar sino la sangre de Cristo. Y si el hábito no es rechazado con firme determinación, el alma se corrompe y las corrientes que fluyen de esta fuente corrompida contaminan a otros. Hay hombres y mujeres que invitan a la tentación, se ponen en situaciones en las cuales serán tentados donde no podrán evitarlo al colocarse en compañías objetables. La mejor manera de estar a salvo del pecado es actuar con la debida consideración en todo tiempo y bajo todas las circunstancias. Nunca actuar impulsivamente. Actúa con el temor de Dios siempre delante de ti y estarás seguro de actuar correctamente, y deja que Dios cuide de tu reputación. La calumnia no podrá entonces mancillar un ápice, tu carácter. Nadie puede degradar nuestro carácter sino nosotros mismos mediante nuestra propia conducta. Debe mantenerse la mente meditando en temas puros y santos. Debe rechazarse de inmediato toda sugestión impura y deben cultivarse pensamientos puros, elevadores, la santa contemplación, obteniendo así más y más conocimiento de Dios, ejercitando la mente en la contemplación de las cosas celestiales. Proponte alcanzar una norma elevada y santa. Mantén en alto tu ideal. Actúa con firme determinación como Daniel intrépidamente, con perseverancia, y nada que pueda hacer el enemigo estorbará tu progreso. Hay que proponerse actuar debidamente como Dios lo exige.
Es algo que debemos proponernos. Dejar entrar a Cristo en tu corazón, en mi corazón. Debemos proponernos ser santos, separados. Santo que significa separado. Separarnos de todo aquello que nos separa de Dios. Es una ironía, o sea, decir, separarnos de todo aquello que nos separa de Dios. Mucha gente dirá, pero estás sobreabundando. No, es que hay que separarse. Santo, separarnos de todo aquello que nos separa de Dios. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Eso es lo que Dios le gustaría que hiciera a su pueblo. Y eso es lo que Él anhela de todo corazón. Tener un pueblo que Él pueda decir, este pueblo está separado completamente de todo mal, de todo peligro. Vamos a tener una palabra de oración para el estudio de esta mañana. Nuestro Padre Celestial, ante tu presencia estamos nuevamente para darte gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros hasta este momento. Para darte gracias porque todavía tenemos esta libertad de levantarnos temprano en la mañana y presentarnos ante ti, estudiar tu palabra con la tranquilidad que tú has prometido para aquellos que te buscan temprano en la mañana. Ayuda a que nuestra mente y nuestros corazones sean abiertos por tu Espíritu Santo para que podamos entender lo que tú quieres decirnos a nosotros esta mañana en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos en la parte número 5 de la segunda lección de este trimestre, que el título general de la lección de este trimestre es Caminando con Jesús, estudiando el libro El Camino a Cristo. El título de la lección número 2 es La necesidad de Cristo del pecador. La necesidad de Cristo del pecador. Como nosotros hemos estudiado esta semana que nosotros necesitamos urgentemente de Cristo. Nosotros por nosotros mismos somos nada, somos trapos de inmundicia. Todo lo que nosotros hacemos por nuestra propia cuenta para agradar a Dios son trapos de inmundicia, no sirven de nada. Ante Dios, sin Cristo, yo soy nadie. Él no me puede reconocer. Sin Cristo. Por eso Cristo dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, en el nombre de Cristo, Él lo hará. Y acuérdense que hemos dicho y hemos estudiado que el único que puede decir que una persona es santa, pura, justa es Dios. Nadie más. Dios. No existe hombre, no existe organización, no existe pastor, no existe anciano, no existe nadie en esta tierra que diga que una persona es santa, pura y limpia. No, Dios es el único que lo puede decir. Y en esta mañana vamos a concluir. Yo hubiese puesto la segunda parte del tema de ayer acerca de un sueño que tuvo Jacob, que ayer hablamos un poco y nos adelantamos un poco al tema de hoy, pero ese sueño que tuvo Jacob cuando estaba huyendo por el pecado que había cometido, cuando se sentía solitario, cuando se sentía abandonado, Dios escuchó su plegaria. A ese pecador, a ese miserable, a ese que había decidido hacer su voluntad por encima de la voluntad de Dios, Dios lo escuchó. Sí, porque por ahí dice que la Biblia dice, acuérdense que en Juan 9:31 dice Dios no escucha pecadores. Sí, pero eso lo decían los fariseos. Así habían enseñado ese ciego. Pero en la historia de Jacob encontramos que Dios escucha a un pecador. Un pecador que sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Jacob sabía que engañar a su padre y mentir era pecado contra Dios y su padre, pero lo hizo como quiera. Y a sabiendas por ese pecado a sabiendas tuvo que seguir oyendo, pero Dios lo escuchó
a ese pecador, a ese miserable, a ese engañador, a ese mentiroso, Dios lo escuchó. Y es algo que debemos entender, que todavía el oído de Dios está esperando. ¿Para qué? Para que nosotros le hablemos y le llamemos a para que nos ayude, nos dé el poder para salir vencedores. Conectando el cielo y la tierra. Acuérdense que ayer hablamos acerca de ese sueño que tuvo Jacob, de esa escalera que estaba la punta superior en el cielo y la punta inferior en la tierra, y que los ángeles subían y bajaban. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió cuando Jacob sale de ese sueño? ¿Y cuál fue su expresión? ¿Qué podemos aprender nosotros? ¿Qué podemos aprender nosotros? Génesis 28, 16 y 17. Fíjense, una lección muy importante que tenemos que sacar de este sueño que tuvo Jacob. Génesis 28, 16 y 17 dice así: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. 17. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y vamos a Juan 1:51 antes de hablar. Juan 1:51. Acuérdense que estamos viendo a Cristo ahora, que se encuentra con Natanael. Y ahora Cristo le va a decir algo a Natanael en referencia a lo que acabamos de ver en el sueño de Jacob. Dice el 50. Respondió Jesús y le dijo: ¿por qué te dije, te vi debajo de la higuera? ¿Crees cosas mayores que estas? ¿Crees? Porque te dije, te vi debajo de la higuera. ¿Crees? Es una pregunta. Y ahora ahí dice: cosas mayores que estas verás. Y el 51. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis al cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué lecciones podemos sacar? Mucha gente piensa que donde único estamos ante la presencia de Dios es en la iglesia, cuando vamos a la iglesia el sábado. Entonces, si por ejemplo la costumbre que se ha adaptado en el mundo cristiano hoy es ir a la iglesia un día. Y si usted va a la iglesia un solo día, pues usted está ante la presencia de Dios un solo día. Pero el sueño de Jacob nos presenta a nosotros que nosotros estamos ante la presencia de Dios todos los días. Si yo digo ser cristiano, si yo digo ser hijo de Dios, si yo digo pertenecer al pueblo de Dios, yo estoy ante la presencia de Dios todos los días. Entonces, ¿cómo debe ser mi actitud? ¿Cómo debe ser mi comportamiento? Si yo estoy ante la presencia de Dios todos los días, yo debo de comportarme como estando ante la presencia de Dios. Mi hablar, mi vestir, mi caminar, mi actuar, mi comida, mi bebida, todo debe de ser como estando ante la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo es la escalera y Cristo dice que los ángeles suben y bajan constantemente. Constantemente están los ángeles subiendo y bajando. Porque los ángeles son mensajeros de Dios. Y si los ángeles están constantemente subiendo y bajando, y el Espíritu Santo está aquí en la tierra, obrando, entonces estamos en todo momento ante la presencia de Dios. En todo momento. Patriarcas y Profetas, página 164 y 165.
En esta visión, el plan de la redención le fue revelado a Jacob, no del todo, sino hasta donde le era esencial en aquel momento. ¿Qué era lo esencial de Jacob en aquel momento? Sentirse aliviado, sentirse perdonado y que Dios iba a estar con él en todo momento. ¿Ese es parte del plan de redención? Sí. ¿Por qué? Porque el plan de redención es Dios con nosotros en la tierra. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Desde que entró el pecado, Dios ha estado obrando por la salvación de todos. La escalera mística que se le mostró en su sueño fue la misma a la cual Cristo se refirió en su conversación con Natanael. Dijo el Señor: de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Hasta el tiempo de la rebelión del hombre contra el gobierno divino, había existido libre comunión entre Dios y el hombre. Antes del pecado, el hombre veía cara a cara a Dios, había comunión con Dios todo el tiempo. Entra el pecado, ¿y qué pasó? Pero el pecado de Adán y Eva separó la tierra del cielo, de manera que el hombre no podía comunicarse con su Hacedor. Sin embargo, no se dejó al mundo en solitaria desesperación. La escalera representa a Jesús, el medio señalado para comunicarnos con el cielo. Cristo es el medio señalado. En nombre de Cristo, todo lo que pidieres en mi nombre, yo lo haré. Le dijo Jesús a los discípulos: hasta ahora no has tenido que pedir nada en mi nombre. ¿Por qué? Porque Cristo estaba con ellos. Pero cuando Cristo se fuera, todo lo que pidieres en mi nombre, yo lo haré. Porque Cristo es la escalera. Por eso es que los ángeles bajan y suben. Suben con la súplica, bajan con la respuesta y bendición. Suben con la súplica, bajan con la respuesta y bendición. A través de Cristo. Padre nuestro, en el nombre de Cristo. Ahora, vamos a leer vamos a ver si podemos explicar en 20 minutos lo que nos resta de esta lección. Pregunta B. Describa la conexión de que la mediación de Cristo ha establecido. ¿Qué ha establecido Cristo? ¿Qué estableció Cristo cuando vino a la tierra, vivió una vida perfecta y murió por nuestros pecados? ¿Qué fue lo que estableció Cristo? Vamos a Romanos, capítulo 3, versículos 23 al 26. Romanos 3, 23 al 26. Dice así: por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Primero que logró Cristo, quiso volver a traer, a introducir la gloria de Dios en nosotros. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Justificado gratuitamente por la gracia de Dios, por redención. Cristo trajo justificación gratuita para redención de nuestros pecados. 25. A quien Dios ha puesto por propiciación por medio de la fe en su sangre. Propiciación, justificación gratuita, redención, propiciación por nuestros pecados, para manifestar su justicia por la remisión de los pecados pasados en la presencia de Dios. Ahora Cristo nos pone nuevamente en la presencia de Dios a través de Él para la justicia gratuitamente, redención, remisión de pecados. 26. Para manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea justo y el que justifica al que cree en Jesús. ¿Cuántas veces se menciona la palabra justificación aquí? Redención, remisión de pecados pasados. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir con pecados pasados?
los de ayer. Esos son pecados pasados. No son los pecados de antes de mi bautismo, no, los pecados de ayer. Porque la gente dice, no, aquí dice pecados pasados, los pecados de antes de tú entregarte a Jesús. De tú ser justificado, esos son los pecados que habla aquí, no. Pablo en Romanos está diciendo los pecados de ayer. Para yo poder ser justificado, redimido, remisión, para yo poder ser llamado justo, yo tengo que pedir perdón y arrepentirme por los pecados de ayer, porque si no, Cristo no me puede decir justo. Porque la justificación, la santidad, es un proceso día tras día. No es un proceso que se hizo en mi bautismo y ya se acabó. No. Es un proceso diario. Hebreos 1:4. Hebreos 1:4. ¿Qué otra cosa hizo Cristo? Acuérdense que se rompió la comunión. Hebreo 1:14. Acuérdense que se rompió la comunión con el cielo. Cuando entra el pecado se rompe la comunión. Entonces Cristo viene a hacer ¿qué? Dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Quiénes son esos espíritus ministradores? El 13 lo aclara, dice, y ¿a cuál de los ángeles dijo jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Los espíritus ministradores son los ángeles. Esa comunión que se rompió con el pecado, Cristo ahora viene a cerrar esa brecha. Cristo ahora se convierte en un puente, la escalera que une con su divinidad, la parte de arriba es la divinidad de Cristo, la parte de abajo es la humanidad de Cristo, que une la humanidad con la divinidad a través de los mensajeros ministradores que son los ángeles que están subiendo y bajando. Esa brecha, ese vacío, ese abismo que creó el pecado, ahora Cristo viene a ¿qué? A hacer el puente para unir. ¿Cómo lo hizo? Hebreos 2:16. La gente dice, oye, ¿qué naturaleza tomó Cristo cuando vino a la tierra? ¿La naturaleza de Adán antes del pecado o la naturaleza de Adán después del pecado? ¿Qué dice la Biblia? Hebreos 2:16 dice, hablando de Cristo, porque ciertamente no tomó para sí la naturaleza de los ángeles, Adán antes del pecado, los ángeles no pecaron, sino que tomó de la simiente de Abraham. ¿Era Abraham un pecador? Mintió 2 veces y cometió adulterio, sabiendo, a sabiendas. Esos 3 pecados que cometió Abraham, él sabía que estaba mal, no lo tomó por sorpresa, él decidió, planificó mentir y planificaron cometer adulterio. Fue planificado. Pero Dios cuando mintió 2 veces salió más rico, sí, pero no fue que Dios, fue que tuvieron miedo de Abraham. Y por tener miedo de Abraham, por miedo le dieron todo. No fue bendición, fue por miedo que Abraham hiciera algo en contra de ellos. Tenemos que entender que Abraham planificó mentir y planificó cometer adulterio. Y eso la mentira y el adulterio de Abraham, hasta hoy tenemos las secuencias. Así que Cristo tomó la naturaleza de Abraham, la simiente de Abraham, para poder ¿qué? Para poder ser el puente, para poder ser esa brecha que une el cielo con la tierra, para cerrar esa brecha, para eliminar la separación, la comunión, para podernos hacer herederos nuevamente de Dios, para poder ser llamados hijos de Dios nuevamente. Cristo vino a la tierra para unirnos nuevamente con el Padre, el cielo y la tierra.
Ahora voy a leer algo muy importante y prestemos mucha atención a esto que voy a leer ahora. Dice así. El Camino a Cristo, página 20 y 21. Escuchemos. Al caer en pecado, el hombre se enajenó de Dios. La tierra quedó separada del cielo. A través del abismo existente entre ambos no podía haber comunicación alguna. Sin embargo, mediante el Señor Jesucristo, el mundo fue nuevamente unido al cielo. Con sus propios méritos, Cristo creó un puente sobre el abismo que el pecado había abierto, de tal manera que los hombres pueden tener ahora comunión con los ángeles ministradores. Cristo une con la fuente del poder infinito al hombre caído, débil y desamparado. ¿Qué hace Cristo? Une. Dios, el cielo, lo que quiere es unir el hombre, lo humano con lo divino. Y ese es el esfuerzo que Dios está haciendo. Ahora, esta cita que voy a leer ahora debe abrir nuestros ojos más todavía. ¿Por qué? ¿Quiénes están trabajando por la salvación tuya y la salvación mía? Escuchen esto, lo que vamos a leer ahora. Camino a Cristo, página 20 y 21. Dice así. Veo que hay 5 personas, no veo nombres, bienvenidos, que el Señor los bendiga. Dice el Camino a Cristo, página 20 y 21, dice así. El corazón de Dios, 3, vamos a ver que son 3, este Dios está hablando de 3, porque fíjense, el corazón de Dios suspira por sus hijos terrenales con un amor más fuerte que la muerte. Ahora escuchen. Al dar a su Hijo, 1, nos ha vertido todo el cielo en un don. La vida, la muerte y la intercesión del Salvador, 1, el Hijo, el ministerio de los ángeles, las súplicas del Espíritu Santo, 2, el Padre, 3, que obra sobre todo y por todo. El interés incesante de los seres celestiales, todos son movidos en favor de la redención del hombre. O sea que tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo obrando a través de los ángeles por la salvación tuya y mía. No son 4, no, son 3. Los ángeles no son eternos, no son divinos, no son Dios. Los ángeles son creados igual que tú y yo. Todos los ángeles, todos los seres del universo son creados igual que tú y yo. O sea que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que no son nombres, cuyo nombre es Jehová, los 3 se llaman Jehová, tenemos ese estudio ahí, los 3, el nombre de los 3 es Jehová. Ellos 3 trabajan por la salvación tuya y mía a través de esos ángeles que están subiendo y bajando sobre la escalera que es Cristo Jesús. No entiendo cómo es que la gente puede sacar tantas teorías falsas en cuanto a la deidad. No son 3 dioses. Nosotros no creemos en dioses. Creemos en un Dios que son 3. Un Dios que está compuesto por 3. Jehová Padre, Jehová Hijo, Jehová Espíritu Santo. Y todo el cielo se vació, todo el cielo se dio
y se está dando y se dará por la salvación tuya y la salvación mía. Porque si yo saco, fíjense bien, cuando usted tiene una cadena, esa cadena está compuesta de eslabones. En el plan de salvación hay 3 eslabones principales. 3 eslabones principales que se llaman Jehová Padre, Jehová Hijo, Jehová Espíritu Santo. ¿Qué pasa si usted saca uno de esos eslabones o uno de esos eslabones se debilita? La cadena se rompe. Si yo saco un eslabón del plan de salvación o hago que un eslabón sea débil, más débil que el otro, esa cadena se rompe. Y el plan de salvación no sirve. Pero acuérdense, para mi salvación, uno de esos eslabones se hizo igual que yo. Tomó esa naturaleza de Abraham debilitada, manchada por el pecado. Y vino a semejanza mía para vencer así como yo puedo vencer. Porque Cristo venció únicamente porque estuvo siempre haciendo la voluntad de aquel que lo envió. ¿Cómo yo puedo vencer? Yo quiero ser hijo de Dios. Yo tengo que hacer la voluntad del Padre. Yo quiero ser amigo de Cristo. Yo tengo que hacer su voluntad. Por eso las lecciones que hemos estudiado la semana pasada y esta semana, como decimos y seguimos diciendo y vamos a seguir repitiendo, el Evangelio, el plan de salvación tiene un centro. Y ese centro tiene nombre, y es el único nombre por el cual tú y yo podemos ser salvos, y ese nombre es Cristo Jesús. Ponte eso en la mente. Somos salvos gracias al amor de Dios, que lo entregó todo para que tú y yo pudiéramos ser herederos del reino de los cielos. Vamos a orar. Nuestro Padre que estás en el cielo, de rodillas nuevamente para darte gracias. Nuevamente para decirte que sin ti somos nada. Y para darte gracias porque tú hiciste el medio y diste todo para que el abismo, la brecha que había sido creada por el pecado, separando a la humanidad de la divinidad, tú lo lograste a través del Salvador Cristo Jesús, que vino a hacer esa obra. Y por eso estamos aquí nosotros de rodillas, porque mediante ese puente podemos ir ante tu presencia y recibir tus bendiciones. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, por todo lo que nos das cada día. Te pedimos que en este día tú nos des la fuerza, el ánimo, la fortaleza para vencer a ese enemigo que lo único que quiere es destruir, separar, dividir. Ayúdanos que en este día todo lo que hagamos sea para tu gloria y para tu honra. Bendice a las personas que están mirando. El enemigo pone trabas. El enemigo pone pensamientos malos.
El enemigo lo único que quiere hacer es separar y dividir. Pero te pedimos que nos ayudes a cerrarle la puerta al enemigo y a abrir la puerta del corazón a ti, al Espíritu Santo, para que Él tome control de nuestras vidas. Gracias nuevamente, en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, que el Señor los acompañe, que pasen un día glorioso, que pasen un día agradable, que la voluntad de Dios sea hecha en nuestras vidas, que sea en el estudio, que sea en el trabajo, que sea donde sea, que nosotros podamos ser luz para un mundo que perece. Pero siempre acuérdate que todavía hay un oído, todavía hay unos brazos abiertos esperando y llamando, diciendo, hijo, vuelve al hogar. Que el Señor los acompañe en este día.